negocios, independientemente de la etapa en la que se encuentren o su tamaño. Ofrecemos acompañamiento, asesorías, capacitación y eventos, contactos comerciales y financieros, información, mecanismos de solución de controversias y articulación institucional. En esta edición de la Feria Virtual para la Microempresa, queremos contarte acerca de algunos y ponerte a disposición el portafolio completo de servicios que encuentras en www.ccb.org.co. Crear confianza, reactivación y acceso es una de las iniciativas con las que buscamos apoyar la reactivación económica de las microempresas y pymes de Bogotá y región con dos componentes. Primero, portafolio de servicios de formación, asesoría, contacto financiero, acompañamiento y seguimiento. Segundo, acercamiento a las empresas a una línea especial de crédito con condiciones preferenciales construida por la Cámara de Comercio de Bogotá en el marco del programa de garantías Unidos por Colombia y una línea de redescuento con Bancoldex. Conoce más en ccb.org.co/crear. Negocia, que en marzo cumplió un año. Es el espacio virtual gratuito de relacionamiento y agendamiento de citas de negocios, de fácil acceso, que conecta oferta y demanda de bienes y servicios de empresas de todos los sectores a nivel local, nacional e internacional, garantizando la construcción de redes empresariales, generación de ventas y posicionamiento de marca. Bazar Vogue, la vitrina digital con lo mejor del talento local en las que más de 1.700 emprendedores y emprendedoras venden sus productos. Hoy contamos con 17 categorías y cerca de 25.000 opciones. Ya seas emprendedor o emprendedora o quienes quieran comprar, entra a www.bazarvogue.com. Escuchamos a los empresarios y nos adaptamos a sus necesidades. Por esto, hemos desarrollado 7 programas bandera con los que apuntamos a aumentar las ventas de micro y pequeñas empresas de los sectores más golpeados por la pandemia en Bogotá y la región a través de su digitalización. A veces, no encuentras alguno de los programas en la página o prefieres llamar. Para eso creamos la línea Juntos, para ayudarte a resolver dudas y reactivar tu empresa de manera eficiente y de acuerdo con tus necesidades. Acá encuentras 7 opciones que van desde financiación, apoyo en transformación digital, estrategia o nuevos productos. Fábricas de productividad. Una iniciativa que tiene el propósito de ayudar a que las pequeñas, medianas y grandes empresas que hacen parte de los sectores de manufactura, agroindustria y servicios mejoren sus indicadores de rentabilidad y eleven su capacidad para competir dentro y fuera del país. Las empresas son atendidas por consultores empresariales de la Cámara de Comercio de Bogotá. El trabajo al interior de las empresas se realiza a través de los extensionistas, expertos en productividad. Entra a nuestra página y conoce todas las opciones que tenemos. Cámara de Comercio de Bogotá. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra charla Cómo convertir los miedos en oportunidades. Mi nombre es María Fernanda Ladino, yo soy consultora empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá. El día de hoy nuestra conferencista es Flor Ángela Sastoque. Flor Ángela es bogotana, es diseñadora de modas, fundadora de Uniformes de Clase, una empresa con más de 15 años en el mercado local. La empresa se dedica durante este tiempo a la producción de uniformes escolares y actualmente se están preparando para ingresar al mercado con una nueva línea de moda y accesorios orientada hacia el eco-fashion. Flor Ángela, bienvenida. Muchas gracias a todos. Por favor, si tienen alguna pregunta, les pido utilizar el chat y a medida que Flor Ángela vaya lográndolo, nos va respondiendo nuestras preguntas. Bienvenidos. Aquí estoy pendiente para ustedes. Gracias, Flor Ángela. Hola María Fernanda, buen día. Buen día a todos. Qué gusto pasar este rato con ustedes. Bueno, el día de hoy, gracias a la invitación de la Cámara de Comercio, estoy compartiendo este espacio en el que yo les voy a hablar un poquitito de mí, de mi empresa y de lo que he conseguido a través de este año
difícil, pero inmensamente productivo. El nombre de esta charla es Cómo convertir los miedos en oportunidades. La historia parte en el 2020. Al inicio, pues todos estábamos llenos de expectativas y optimistas y nos llegó este virus que nos ha tratado. Ay, perdónenme un segundo, es que creo que va muy rápido la presentación. Si me permiten un segundo, voy a arreglarlo. Qué pena con ustedes. A veces no sé cómo les vaya a ustedes, pero a mí la verdad me toma un poquitito del pelo la tecnología todavía. Oh, oh, perdón un segundo. No te preocupes. Creo que bueno, vamos a intentarlo. A ver si nos fluye un poquito más lento el tema. Disculpas nuevamente, como se dan cuenta, este tema de la tecnología para mí es nuevo y está muy relacionado con el nombre de mi conferencia. En el desarrollo van a ver por qué. Bueno, como les decía, el año 2020 nos trajo, eh, llegó con todas las expectativas como siempre, ¿no? Eh, Planes, proyectos y siempre con la ilusión de ser mejor que el año anterior. Y empezando apenas el año nos llega el tema del coronavirus, algo que vimos muy lejano al otro extremo del mundo y que creímos que de pronto no nos iba a afectar, pero en muy poco tiempo nos ha llegado y nos cambió el panorama totalmente. Y creo yo que no fui la única que sintió miedo frente a esta situación tan desconocida. Considero que la gran mayoría de las personas nos encontramos en la misma situación, eh, enfrentándonos a algo totalmente diferente y desconocido, que nunca dimensionamos el impacto que iba a tener en nuestras vidas. Mm, Entramos, digamos, en el mundo de la pandemia a mediados de marzo, con, por lo menos aquí en Bogotá, con un simulacro que duraría 3 días, en el que nos íbamos a preparar para cuando llegara realmente. Y ese simulacro de 3 días se extendió por 15 más y 15 y ya meses y terminó el año y vamos a mitad del siguiente año y aún no hemos vuelto a la normalidad a la que estábamos acostumbrados. Y eso nos sacó mucho de la zona de confort, nos obligó a tomar decisiones, a ver el mundo en el que vivíamos de otra manera y a enfrentarnos porque ya nunca las cosas volverían a ser iguales. Cuando pasaron 2 o 3 meses, por lo menos para mí, que yo tengo una microempresa que no tiene un gran sostén económico, que realmente cada día de inactividad lo afectaba económicamente mucho, empecé a preocuparme, cada día más, no veía solución, veía una nube negra sobre mí, sobre mi empresa, eh, y llegó un momento en el que entré en pánico y sentía
que el esfuerzo de tantos años iba a morirse. Eh, no encontraba la manera, una idea que me diera de cómo salir adelante. Pero un buen día pues me dije, no, no puedo llegar, no puedo seguir en esta situación horrible. Necesito encontrar una solución. Y creo que en esta misma situación estábamos muchos preguntándonos, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar con nuestras empresas? ¿Qué va a pasar con nuestros empleos? ¿Qué va a pasar con nuestra vida? Esto fue una situación que nos afectó grandes, chicos, profesionales, independientes, empleados, a todos. Pasaban los días y no encontrábamos cambios positivos y nos preguntábamos, yo creo que al terminar cada día, todos nos preguntábamos hasta cuándo. Y empezó a oírse por todas partes una palabra que nos invadió y que era como la solución a los problemas de alguna manera. Y esa palabra era reinventarse. Ya el mundo nunca va a volver a ser igual. Así que nuestra única opción es reinventarnos. Esa palabra me llenó muchísimo más de miedo. Nunca hasta el día de hoy me he podido identificar con esa palabra. Cada vez que yo la escucho, siento confusión, pánico. eh, no entendía, de hecho sigo sin entenderlo, cómo después, por lo menos en mi caso de 52 años de vida, una situación que jamás imaginé me obligaba a reinventarme cuando llevaba creándome 52 años. No era una situación fácil y llegó un momento en que todo lo vi así, negro, oscuro, no encontraba solución. Y creo que en esta situación pasé cerca de una semana en el que no era capaz, mi cerebro estaba tan confundido que no era capaz de generar ideas de cómo salir adelante. Pero una buena noche, en medio de ese divagar, eh, se vino a mi memoria, a mi mente, mm, mi familia, el compromiso que tenía yo con ella, mis trabajadoras, eh, la idea de que si para mí estaba siendo difícil, quizá para ellas estaba siendo aún más difícil el escuchar todas las noticias, las cosas que aparecían por todas las redes sociales, eh, ver la situación de pánico en la que estaba el mundo entero, eh, fue como esa chispa que necesitaba yo para hacer clic y salir de esa inercia en la que estaba. Y me dije, eh, de alguna manera hay que volver a empezar, de alguna manera hay que volver a salir, porque si nos dejamos abrumar por este miedo, eh, las implicaciones van a ser mucho más fuertes. Entonces, en ese momento decidí tomar acción y recordé una frase que en algún momento dije en alguna otra charla y que decía en ese entonces yo estaba pasando por una situación difícil y lo único que encontré, la solución que encontré fue pararme frente al miedo, abrazarlo para inmovilizarlo e impulsarme sobre él para seguir adelante. Y así lo hice. Entonces empecé a buscar nuevas alternativas de cómo salir y allí me encontré
mágicamente, porque el que busca siempre encuentra. Me encontré como caído del cielo a la Cámara de Comercio de Bogotá, que estaba empezando una serie de programas virtuales para capacitar a sus empresarios y darles como ayuda para salir de la crisis. Y una cantidad de programas maravillosos. eh, y empecé a ver, mi primera reacción fue inscribirme en cuánta capacitación vi, que no se me cruzaran los horarios y empecé como loca a tomar todas y cada una de las capacitaciones que podía y así lo hice durante las 2 últimas semanas del mes de mayo. Maravillosas, me dieron mucha luz, pero realmente no era la manera de hacerlo. Y eso también lo tenía claro, porque me estaba llenando de una cantidad de información que me estaba abrumando. Entonces la información mal manejada tampoco es provechosa. En ese momento decidí hacer un alto, revisar nuevamente la programación para el mes de junio, eh, me di cuenta, revisando más a profundidad la página de la Cámara de Comercio, que había un autodiagnóstico que yo podía diligenciar para mirar cuál es la situación de mi empresa, y él, al hacerlo, me arrojaría una ruta para tomar de una manera más consciente y ordenada todas esas capacitaciones, y así lo hice. Empecé, empecé muy juiciosa con esa ruta, y entonces fue cuando empecé realmente a sacarle provecho. Ha sido una experiencia maravillosa, un camino maravilloso en el que no solo me ha llevado al descubrimiento del estado de mi empresa, sino al descubrimiento de mi propio ser. Y ahí es donde empieza la nueva historia de uniformes de clase. Porque me di cuenta que hasta este momento, en los 14 años que tenía ya en el mercado, yo me había enfocado quizá de una manera equivocada en el producto, únicamente en el producto y no en el cliente. Empecé a conocer que había nuevas tendencias, nuevas maneras de hacer negocio. Me gustó muchísimo, pero me sentí muy débil, me di cuenta que el conocer la parte de diseño y de producción no era suficiente, que necesitaba profundizar todos mis conocimientos en administración, en ventas, en marketing, en fin, porque mi negocio era un negocio tradicional, un pequeño negocio con un punto de venta, y todas mis relaciones comerciales se realizaban en ese punto de venta. Desconocía totalmente el mundo de las ventas digitales, el mundo de las redes sociales, era algo que para mí era muy lejano y que no era interesante, era algo que jamás había explorado. Y a través de las capacitaciones empecé a descubrirlo con mucho miedo, con muchísimo miedo. Miedo que en este momento aún no ha desaparecido. Simplemente he aprendido a caminar con él, y cada vez que ese miedo eh, se presenta mm, desafiante frente a mí, yo me quedo quieta, lo miro de frente y descubro, eh, digamos, por dónde quiere atacarme, y entonces empiezo a buscar soluciones a mi alrededor, nueva información, nuevas cosas que me permitan no mantenerme firme frente a ese miedo, que él no me apabulle, que él no me destroce. Y así lo hice. Así lo he venido haciendo desde ese momento. A través de ese tiempo, de esas capacitaciones, descubrí que la estrategia en el negocio era fundamental si yo quería mantenerme vigente, pero no sabía cómo hacerlo.
no tenía mucha claridad. A pesar de toda la información que había recibido, sentía que no era capaz de andar sola. Y entonces decidí nuevamente comunicarme con la Cámara de Comercio y solicitar más información y me enteré que había un programa de acompañamiento y allí apareció em, Paola Zúñiga, mi consultora hasta hoy, alguien conocedor de los temas que a mí mm, me hacía falta fortalecer y ella me ha ayudado durante este año y medio, me ha tomado de la mano y me ha llevado a recorrer caminos que no conocía, maravillosos y que estoy segura que están fortaleciéndome a mí como ser humano y fortaleciendo mi emprendimiento. Y eso me tiene absolutamente feliz. Entonces, desde que empecé todo este trabajo con la Cámara de Comercio, ese miedo dejó de ser mi enemigo y se ha convertido en mi compañero de camino. Y de alguna manera, ese miedo me motiva todos los días a seguir adelante, a buscar más, a creer más en mí, a creer que siempre va a haber un mañana mejor que hoy, pero que ese futuro mejor depende de mis acciones de hoy. Por eso no paro. Todos los días trabajo, todos los días estoy cada vez más convencida y enamorada de lo que estoy haciendo y cada vez más segura de que toda esta situación que estamos viviendo en el mundo es para mejorar la condición humana del ser humano. Estábamos pasando por momentos difíciles, pero quizá no queríamos ser del todo conscientes de esos momentos tan difíciles. Y esta pandemia, algo bueno que trajo es eso, el volver a nuestro interior, el reconocer todas nuestras fortalezas, el reconocer todos los errores que hemos cometido a través de muchos años y que nos han traído a esta situación tan difícil que estamos viviendo ahora. Y una vez que reconocemos toda esa realidad, decidimos tomar acción. Decidimos dejar de ser espectadores frente a esa realidad y convertirnos en protagonistas de ello y tomar acciones individuales que unidas una con otra, la mía con la tuya, pueden hacer que este mundo cambie y que sea mejor para todos. No solo en el entorno empresarial, sino en nuestro entorno familiar, humano, en el entorno personal de cada uno y en el entorno general como humanidad. Bueno, ahí me di cuenta, como les decía, que necesitaba una estrategia, pero no tenía muy claro qué era una estrategia. No sabía bien de qué se trataba. Tenía la idea de que una estrategia era un plan que nos trazábamos para cumplir un objetivo. Y sí, es una definición cercana a la realidad, pero no absolutamente completa. Una estrategia está conformada por elementos que nos permiten direccionar a una empresa, en el caso de la estrategia empresarial, hacia el logro de su propósito. Esa es la definición que encontré. Y entonces me di cuenta que tenía un gran vacío en mi empresa, y era que yo no sabía cuál era el propósito de mi empresa. Como les dije, mi modelo de negocio había girado siempre alrededor de un producto que yo ofrecía, pero no tenía claro un propósito de para qué lo ofrecía, de en qué contribuía ese producto al mejoramiento de la calidad de vida de mis clientes. Nunca había siquiera detenido por un momento mi pensamiento para
para definir cuál era ese propósito. Y entonces me di cuenta que para seguir igual no necesitamos ninguna estrategia. Que una estrategia exige un cambio. Y yo no lo había tenido en tantos años. Yo me había engañado. Mi empresa nació muy, muy chiquitita. Fue una decisión de retirarme del mundo laboral para dedicarme a ser emprendedora. Lo hice de la mano de mi mamá, que siempre fue confeccionista durante toda su vida. Uní su experiencia a mi conocimiento y nos arriesgamos con esta idea de negocio y así surgió. Y pues cada año vimos que crecíamos un poquito, y durante estos 14 años, pues creí que era suficiente, que íbamos por buen camino. Pero cuando llegó la pandemia y me golpeó de la manera tan salvaje como lo hice, me di cuenta que no había hecho bien la tarea, que no era suficiente con crecer un poquito y con conformarme, con que tenía un mercado ya más o menos resuelto y que todos los años iban a tener mis clientes. El mercado de los uniformes escolares es un mercado relativamente seguro y fácil, porque pues los colegios siempre van a pedir uniformes a sus alumnos, y si yo lograba informarles a ellos que yo tenía esos uniformes que ellos buscaban, pues tenía resuelto mi problema de ventas. Y así pasó durante todo este tiempo. Pero el crecimiento fue pequeño cada año. Y como les digo, cuando llegó la pandemia, pues me golpeó muy fuerte, y de hecho ha pasado casi año y medio y los colegios aún no arrancan en forma en la que yo esperaba. Entonces mis ventas derivadas de esos productos son mínimas, casi nulas diría. Entonces, la falta de estrategia hizo que mi trasegar por el mundo empresarial se convirtiera en este nudito que ustedes ven ahí. Daba vueltas, 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 pero no llegaba, no lograba avanzar. Y me di cuenta que si yo descubría mi propósito, iba a poder eh, diseñar una estrategia que me llevara de una manera más fácil, más rápida y más segura hacia mi objetivo. Para esto necesitaba determinar dos cosas claves. Uno, cuál era mi realidad actual, y ese iba a ser mi punto de partida. Y segundo, a dónde quiero llegar, y determinar mis objetivos, y esa sería mi meta. Y fue así como empecé a buscar en mi interior. Me encontré además en Cámara de Comercio con un taller sobre estrategia empresarial, un taller maravilloso que me llevó a buscar ese propósito que yo desconocía, ese propósito empresarial que yo desconocía. Me llevó a encontrarlo en el interior mío, de mi ser, de mi individuo. Y ese propósito siempre ha vivido en mí. Y yo no sabía que existía. Y no me había dado cuenta que ese propósito de vida de Flor Ángela Sastoque era lo que movía todos los días a uniformes de clase. No era consciente de eso. Ese, en este curso, en este taller del que les hablo, aprendí que habían 4 pasos fundamentales para la elaboración de una estrategia, en este caso empresarial. El primero era el análisis del entorno y de las tendencias. Esto trata de conocer qué está pasando en el mundo alrededor de mi negocio. Para eso tenía que definirme yo en qué parte del ecosistema empresarial estaba.
Entonces, claramente lo sé, estoy en el sistema moda, pertenezco al área de moda y confección. Y a partir de ese conocimiento empecé a analizar qué pasaba alrededor de mi empresa con otras empresas similares que podían ser mi competencia, cómo actuaban ellos, qué productos ofrecían, qué tenían ellos que ofrecían que yo no tenía. Y eso me llevó a encontrar qué tenía yo que ellos no ofrecían. El segundo paso era definir mi modelo de negocio. Un modelo de negocio claro que me permitiera establecer quiénes son mis clientes potenciales, cuál es mi mercado, qué necesidades puedo suplir de esos clientes, qué herramientas tengo actualmente para llevar a cabo mi negocio, qué cosas me faltan, dónde las puedo encontrar, qué recursos necesito, hacer un presupuesto respecto a lo que me hace falta, empezar a buscar alianzas estratégicas que me ayuden a conseguir esos recursos que me permitan alcanzar mis objetivos. Y en el centro de todo eso estaba la propuesta de valor que está tan relacionada con mi propósito de vida. El cuarto paso para la elaboración de la estrategia, perdón, el tercer paso para la elaboración de la estrategia es desarrollar un plan estratégico. Para lo que necesitaba, primero, era determinar unos objetivos claros, definidos en el tiempo, que me permitieran ver hacia dónde quería llegar. Luego definir unas acciones paso a paso de cómo iba a llegar yo a conseguir esos objetivos. Enseguida analizar qué recursos necesitaba para poder dar cada uno de esos pasos. En eso consistía el plan. Y una vez que definí ese plan, el siguiente paso era la implementación, ponerlo en marcha. Y por último, y tal vez el más importante de todos, hacer un monitoreo permanente de cómo va evolucionando ese plan estratégico. Entendí la importancia del análisis de cada movimiento que daba. Mirar si estaba obteniendo o no los resultados que yo esperaba. Y en caso de ser negativo, pues ajustar este plan para que se pudieran cumplir los objetivos. Y esta estrategia encontré que no es estática. Yo diseño un plan, pero ese plan debe ser flexible, porque en el camino nos vamos encontrando con cosas que no esperábamos, nos vamos tropezando y debemos ir solucionando esos problemillas que se van presentando día a día. Y así aprendí que esa filosofía japonesa de que debemos ser como el bambú, fuertes ante la tormenta, pero flexibles para poder ajustarnos y
y movernos frente a ella sin que ella nos termine. Ahí fue cuando entendí esa filosofía. Qué linda. Entonces ya cuando aprendí los 4 pasos para elaborar la estrategia, empecé a ponerlos en marcha. Paso a paso, todos los he desarrollado de la mano de Paola, que ha sido mi guía y que me muestra el camino y que me ratifica cada día que tengo yo una reunión con ellas, algo más fortalecida, más empoderada y más segura de que este proyecto llamado Uniformes de Clase, así esté pasando por un momento difícil, va a triunfar. El tiempo lo va a demostrar y eso estoy absolutamente segura. Entonces empezamos por el análisis, el primer paso, el análisis del mercado. No sabía cómo hacerlo, entonces empecé a investigar con ella, me empezó a dar información y encontré que hay muchísimas herramientas para esas, para desarrollar ese análisis del entorno y de las tendencias. Yo me apropié fundamentalmente de 3 herramientas que les quiero compartir. La primera de ellas es un análisis DOFA o FODA. Este análisis nos permite identificar las fortalezas y las debilidades que tenemos como empresa, al interior de nuestra empresa. Y asimismo, encontrar cuáles son las oportunidades y las amenazas que encontramos en el mercado para nuestra empresa. Hicimos un listado de todas las fortalezas que considerábamos hacía que los clientes nos eligieran. A su vez, hicimos un listado también muy grande de todas las debilidades, porque a veces no nos damos cuenta que las tenemos, pero cuando nos ponemos a hacer un listado juicioso, encontramos una y otra, unas grandes, unas pequeñas, eh, y ese listado se convierte en una herramienta bien interesante porque nos permite ponernos retos. Hoy vamos a mejorar, cómo vamos a mejorar esta debilidad que tenemos, cómo vamos a solucionar este otro problema, y ahí surgen retos todos los días. Y cuando logramos vencerlas y pasar esas cositas que de pronto tenemos, esos punticos que tenemos aquí en la casilla de las debilidades y convertirlas en una fortaleza, eso nos impulsa a seguir adelante. Pero para analizar las oportunidades y las amenazas, estaba como frenada. Y estaba como frenada porque nunca había hecho un análisis de mi entorno. De alguna manera, durante esos 14 años yo me sostuve como un ser independiente. Y la verdad es que eh, eh, la vida empresarial es un ecosistema como cualquier otro. Todos necesitamos de todos, todos dependemos en algún momento de otro. No somos 100% autónomos, todos dependemos de los demás, pero yo no me había detenido a pensar en eso, entonces tenía mucho desconocimiento de mi entorno. Como me era tan difícil, por eso me apropié de la segunda herramienta, que fue esta. Inicialmente, esta herramienta se llama las 5 fuerzas de Porter. Esta herramienta nos permite analizar nuestros competidores, mirar su poder de negociación con los proveedores y compararlo con el nuestro. Mirar en qué porcentaje la competencia se convierte en una amenaza o no para nuestra empresa. En qué medida también existen productos sustitutos a los que yo produzco en el mercado, que eso también se puede convertir en una amenaza. Entonces empecé a conocer muchísimas cosas y entre más conocía,
en vez de sentir más miedo, me sentía más segura y me sentía más feliz de ser y de haber llegado a donde había llegado sin conocer todo esto. Y esto me abrió nuevas expectativas porque empecé a sentir si en medio de tanta ignorancia, imagínense ahora que conozco más y que tengo eh, mayores habilidades de investigación, mayor curiosidad, ¿a dónde voy a llevar mi empresa? Seguramente muy lejos. Entonces, bueno, utilicé esta herramienta, como les digo, para analizar mi competencia. Enseguida decidí utilizar esta tercera herramienta que es el análisis PESTEL. Esta herramienta no la conocí a través de la Cámara de Comercio, a través de Paola Zúñiga, y con su ayuda empecé a investigar y me di cuenta de lo útil, de lo provechosa que era para el objetivo que me estaba yo planteando de sacar adelante mi empresa, de sostenerme y hacerla crecer. No quería conformarme o no quiero conformarme con que mi empresa se sostenga, sino que tiene que seguir creciendo. Entonces, conocí esta herramienta maravillosa. Esta herramienta nos ayuda a conocer el entorno más global alrededor de nuestra empresa. Eh, Nos invita a investigar y a conocer el entorno político alrededor de nuestra empresa. Yo, la verdad, nunca me había interesado por esto. Escuchaba muchas cosas, pero no le prestaba mucha atención. Pero a través de hacer esta investigación juiciosa, me di cuenta de lo beneficioso que era y me enamoró. Empecé a investigar qué estaba haciendo el gobierno nacional para ayudar a los empresarios a salir de esta crisis. Cómo, cómo las políticas gubernamentales podían ayudarnos, apoyarnos o frenarnos para seguir. Eh, ¿Qué iniciativas privadas también habían para a las que podíamos unirnos para salir de la crisis? Entonces, cuando me encontré con programas del gobierno como Colombia Productiva, como Innova, como en la Cámara de Comercio Innovalab, que me pareció maravilloso, encontrar muchos programas en el SENA, interesantísimos, encontrar programas por parte de la Alcaldía de Bogotá que buscaban fortalecer a las empresas, ayudarlas en la crisis y unas muy útiles, o creo que todas muy útiles dependiendo del buen uso que cada empresario hiciera de ellas. Empecé a conocer un poco de economía, las tendencias, cuáles eran las tendencias de consumo en el mercado local, en el mercado global, cómo había afectado esta crisis de salud, la economía, eh, las políticas de innovación que estaban surgiendo, la importancia de innovar y no quedarnos con lo que tradicionalmente veníamos haciendo. Empecé a conocer a mi cliente desde un punto de vista sociocultural, toda la parte demográfica, dónde está ubicado, cuál es el estilo de vida, cuáles son sus actitudes, sus opiniones frente a las situaciones por las que estábamos pasando, cuál era la imagen que ellos percibían de mi empresa. Eh, en fin, empecé a conocer sobre tecnología, eh, a analizar cómo estaba
mi planta física frente a los avances tecnológicos de mi sector en la actualidad, cuáles tecnologías emergentes venían, que habían de novedades, que había en investigación, y descubrí las tecnologías de la información, algo de lo que yo estaba muy alejada. Yo creía que al ser yo una microempresa muy chiquitica, no necesitaba estar al tanto de todo el tema de informática, de comunicaciones, de las TICs, de la digitalización, y lo tenía totalmente descuidado. Y me di cuenta que ese era uno de mis talones de Aquiles más fuertes y que tenía, si pretendía fortalecer mi empresa y salir adelante, concentrar mucha energía en esta área, mucho tiempo, mucha dedicación para conocer más. Empecé a conocer sobre la legislación, eh, a qué tenía yo derecho como empresaria, profundizar un poco más en cuáles eran mis obligaciones, mirar todo esto unido a las políticas gubernamentales, qué beneficios se estaban generando en este momento para apoyarnos. Empecé a conocer también sobre la ecología, sobre el medio ambiente, sobre cómo el mundo había cambiado en los últimos 50 años, eh, tal vez por un uso irresponsable de los avances tecnológicos. La humanidad se dejó deslumbrar por tanto avance que teníamos y empezamos a hacer mal uso de ese avance, y como hoy el medio ambiente nos está pasando factura por no haber tenido un uso consciente de toda esa avance tecnológico que nos había brindado el mundo. Y empecé a entender, em, o hasta ese momento conocí, me hice consciente de que la industria en la que yo estaba, que era la industria de la moda, es la segunda industria más contaminante en la actualidad. Y eso fue absolutamente doloroso para mí. Yo creí que con mi trabajo de moda solamente aportaba cosas buenas a la humanidad. Nunca me había detenido a pensar de los impactos negativos de ese trabajo. Y aunque yo procuraba hacerlo de una manera lo más responsable y consciente, eh, no la estaba tratando con la suficiente inteligencia, responsabilidad para llevarlo a hacer realmente un aporte positivo. Entonces eso me preocupó y me di cuenta que ese era el segundo punto en el que yo tenía que prestar mucha atención, porque yo quería que mi empresa fuera una empresa que aportara cosas buenas al máximo. Este tema me ayudó a encontrar el propósito del cual yo les voy a hablar un poco más adelante. Bueno, una vez realicé estas tres herramientas, empecé ya a ubicarme, y me faltaba algo, que era analizar cuáles son las tendencias de consumo en el planeta en este momento, porque definitivamente la forma en que los consumidores compraban productos antes de la pandemia y ahora es totalmente diferente. Entonces empecé a investigar al respecto, encontré un documento muy interesante de Llorente y Cuenca Consultores, una compañía europea que se dedica al análisis como muy concienzudo de cómo se comportan los mercados en el mundo entero. Y allí encontré que el consumidor estaba en crisis, se sentía perdido. No solamente los empresarios, sino también los consumidores estaban perdidos, no sabían qué necesitaban, qué querían, su forma de vida había cambiado y no sabían cómo afrontar.
La segunda tendencia que encontré fue el foodemic, eh, que debido a la pandemia la gente empezó a poner muchísima atención a los alimentos, porque se sentía, o sea, se hizo conciencia de que el tener una sana alimentación seguramente nos iba a ayudar a protegernos de ese virus tan eh, despiadado que nos estaba atacando. La siguiente tendencia que empezó a surgir de consumo fue jóvenes para siempre. Las personas empezaron a buscar actividad física para sentirse mejor, a querer consumir más productos de belleza que les hicieran mantener mayor juventud. Y esto era más fácil porque estábamos todos guardados en casa, entonces de alguna manera el tiempo que antes y la energía que antes gastábamos en transportes, en muchos distractores, en un poco de diversión. En este momento no podíamos tenerla, teníamos que concentrarnos en nuestra casa, entonces dirigimos toda nuestra energía a buscar esa eterna juventud y a implementarla en nuestro estilo de vida nuevo. Y entonces surge la siguiente tendencia que es la de consumidores de marca. Empezaron a fortalecerse las marcas y la gente empezó a dirigirse y a elegir marcas de una manera más consciente. Ya no compraba simplemente un producto, sino buscaba una marca detrás de ese producto que le dé un beneficio adicional. Empezó la siguiente tendencia de consumo, fue la era de la predicción. Entonces la gente empezaba a hablar el próximo mes va a pasar esto y a especular sobre un tema y sobre otro y el consumo se dirigía conforme iban esas especulaciones. La siguiente tendencia de consumo fue el cambiar el estilo de compra. Hasta antes de la pandemia, para la gran mayoría de las personas, visitar los centros comerciales era un placer y las compras las realizaban en esas visitas y aprovechaban a hacer un poco de vida social y un poco de vida familiar y un poco de diversión, conocer nuevas cosas. Y una vez que nos vimos obligados a estar encerrados en casa, pues cambiamos nuestra manera de comprar. Empezó a surgir el boom de los domicilios, el hacer compra a través de aplicaciones móviles, el investigar en redes sociales qué nos estaba ofreciendo el comercio y empezar a hacer compras a través de eso. Cuando conocimos eso, vimos que no era necesario salir de casa para tener todo lo que nos era necesario para vivir. Entonces llegó una nueva calma, porque ya empezamos a manejar de alguna manera esta vida nueva, ya empezó a pasar la etapa de estrés, de sentirnos encerrados, empezamos a sacarle gusto a lo que teníamos, a volver a nuestros orígenes, a volver a nuestra familia, a reconciliarnos con nuestro interior. La humanidad empezó a acercarse, las familias a fortalecerse, a pasar momentos ah, de pláticas larguísimos, a compartir opiniones, a conocernos, porque de pronto esta vida tan agitada que llevábamos hacía que al interior de las familias estuviéramos muy separados. Eso fue algo muy bueno que nos ha traído este COVID-19. Y la última tendencia de las 10 más fuertes fue el consumidor sibarita. El consumidor sibarita se refiere a que empezamos a vernos que, que hemos sido capaces de sobrepasar esta crisis de una manera tan fuerte y tan inteligente y empezamos a darnos premios. Entonces empezamos a hacer compras para premiarnos. Y fue cuando empezó a verse que no importaba que la chica estuviera sin empleo, pero tenía guardada una reserva
económica de emergencia y decidía comprar los zapatos que nunca había podido comprarse para premiarse por seguir en pie de lucha en este momento tan difícil. Y así fueron las 10 tendencias que según Llorente y Cuenca, consultores dominaron el año 2020 en el consumo global. Conocer esto me hizo dar curiosidad sobre qué estaba pasando más al interior de Colombia. Y entonces encontré este informe de Fenalco que es muy parecido y que resume las tendencias de consumo de Colombia en estas 10. Adiós al efectivo. Empezamos a manejar estas aplicaciones para pagos, empezamos a volvernos más duchos en los pagos electrónicos, eh, a, nos vimos obligados a vencer el miedo a ello porque el comercio electrónico había llegado para quedarse y era la única manera de tener acceso al mundo exterior mientras estábamos guardaditos en nuestras casas. La segunda tendencia era sin filas ni aglomeraciones. Teníamos, empezamos a ser responsables, conscientes de la gravedad del virus y no queríamos involucrarnos ni en nada que tuviera que ver con filas ni aglomeraciones. La reinvención de la casa, porque ya la casa no era únicamente el lugar donde la familia se reunía, sino se convirtió en oficina, se convirtió en gimnasio, se convirtió en aula escolar, se convirtió en restaurante, en, en todos los ambientes que teníamos dispersos por todo el mundo antes, los concentramos en nuestra casa. La siguiente tendencia es su majestad el celular. Hasta antes de la pandemia, por lo menos en Colombia, el dispositivo por el que se conectaba la gente al Internet era el dispositivo líder, era el computador. Pero cuando vimos que ya era para todo, a todo nivel, laboral, educativo, como sea, eh, comunicarnos, y muchas personas no tenían acceso a un computador, la herramienta era más fácil a la que podíamos acceder, era el celular. Volvimos a la pantalla grande, volvimos a querer ver películas, en fin. Decidimos renovar nuestro armario, esa fue otra tendencia. Queríamos cambiar, ser nuevos, nuevos seres, y decidimos renovar el armario. Esto es una tendencia positiva, pero a la vez delicada de manejar. La siguiente tendencia fue la obsesión con la limpieza y nos dimos cuenta que en ningún carrito de mercado podía faltar el alcohol, el hipoclorito, el papel higiénico. Eso se convirtió en casi una obsesión. Las teleconferencias infinitas, las teleconferencias por las que nos conectamos con nuestros compañeros de trabajo, por las que nos conectamos a tomar clases y que además se convirtieron en la herramienta para conectarnos con la familia lejana o con esa familia a la que no podíamos ir a visitar. Se abre el camino de la telemedicina. Antes todo era presencial, teníamos que dirigirnos a los consultorios y ahora eso cambió. Ahora entendimos y aprendimos que hay cosas que podemos hacer también de manera virtual y le estamos sacando un provecho maravilloso. De esa manera estamos aprendiendo a descongestionar un poco los sistemas de urgencia, los sistemas médicos, y eso ha sido pues, muy útil por la crisis hospitalaria en la que estamos pasando. Y la siguiente y última tendencia que detectó Fenalco era que se buscaba lo barato y lo sano, porque pues la escasez de recursos, la disminución de nuestros ingresos nos obligó a ello. Empezamos a ser más medidos en el gasto y más objetivos al comprar solamente cosas sanas y útiles para nosotros. También me encontré con otro documento bien interesante, muy parecido del Grupo Bancolombia, que habla de que la tendencia más fuerte fue la digitalización para todos, porque
no importaba en el lugar de Colombia que estuviéramos, necesitábamos comunicarnos, necesitábamos tener acceso al Internet. La nueva experiencia de compra, porque ya no era presencial, sino virtual. La reinvención de los pagos, como les dije, el tema digital, el consumo consciente e inteligente asociado a los bajos costos que estábamos buscando y pues a la crisis económica por la que estamos pasando. La empatía, mucho, que es mucho más que ponerse en el zapato del otro. Dejamos de ser un poquito egoístas, empezamos a compartir con los demás. Empezamos a ver que el mundo está diseñado para el bienestar y empezamos a descubrir que el mundo es amigable con nosotros y que nosotros debemos ser amigables con él. La búsqueda de la seguridad y la confianza. Ya no tomamos decisiones tan a la ligera, ahora todo lo pensamos un poquito más. En qué vamos a invertir el tiempo, en qué vamos a invertir la economía, eh, cómo nos vamos a cuidar, en fin. El rol de la sostenibilidad, un punto importantísimo. Empezamos a ver que todos dependemos de todos y que cada acción chiquitica que tomemos tiene un impacto en otro ser. La casa se transformó en el espacio para todo. Y la última tendencia fue la transformación del talento humano. El ser humano tuvo que cambiar, tuvo que evolucionar. Eh, ya no era si queríamos tener celular o no, si queríamos aprender a hacer buen uso del Internet o no, lo necesitábamos. Todos, sin importar la edad, eh, teníamos que entrar en la era digital. Y eso fue un avance del talento humano enorme. Entonces, una vez que yo conocí todo esto, me enamoré y seguí adelante y seguí y seguí. Ya tengo claro eh, por dónde voy a orientar mi negocio. Entonces, conocí el modelo Canvas, que me ayuda a plantear mi modelo de negocio nuevamente, a replantear mi modelo de negocio de una manera que pueda ser más sostenible. Y me di cuenta que el centro de este modelo es cómo ayudas, qué aportas tú como empresa al mundo, qué le das a tus clientes. Y yo volví a pararme ahí, no sé, como les dije, volví a lo mismo, a mis orígenes. Yo solamente sé vender productos, sé vender uniformes. Eh, He vendido uniformes, prendas, ropa, pero no sabía que ese uniforme podía dar un beneficio más allá. Entonces, en mi búsqueda de cómo encontrar más allá, me encontré con un lindísimo movimiento que nació en el 2013, que es el movimiento de el Revolution Fashion. Y me encontré con esta publicación en Instagram que decía, moda que sea sinónimo de solidaridad, inclusión y democracia, independientemente de la clase, la raza, el género, la edad, la forma o capacidad, porque la moda ante todo define la diversidad como algo crucial para el éxito. Y en esta lectura encontré que eso era lo que yo quería hacer, que hacia allá quería dirigir mi empresa, que iba a pasar de ser una empresa que vendía uniformes a ser una empresa que entregaba productos de la mejor calidad a todas las personas por igual y que aportarían a este planeta Tierra un granito de arena para su conservación y para que todos vivamos cada día de una mejor manera, para empezar a revertir el daño que le hemos venido haciendo al planeta durante tantos y tantos años. Y de esa manera fue que descubrí cuál era mi propósito. Mi propósito personal como Flor Ángela Sastoque era proteger vidas. Cuando logré conectar
esta lámina con ese pensamiento que les conté antes que me trasnochó una noche, qué iba a ser de mi familia, qué iba a ser de mis empleadas, qué iba a ser del mundo con esta crisis. Cuando logré conectar esas dos, descubrí que yo era un alma protectora. Descubrí en ese momento, a pesar de que llevaba 15 años con mi empresa, no lo sabía, pero en ese momento fue como una luz que se me vino muy clara y que me decía, esa fue la razón por la que tú dejaste de ser empleada. Decidiste no convertirte en emprendedora porque querías proteger tu familia. Yo quería pasar más tiempo con mi familia, estar más pendiente de ella y generar unos ingresos que nos permitieran vivir mejor. Y eso se traduce en protección. Resumidas cuentas, es protección. Luego, cada vez que yo contrataba a una persona que me ayudara, yo nunca la vi como una persona que trabajaba para mí. Es una persona que trabaja conmigo. Es una persona que ayuda a cumplir mis sueños. Es una persona que me entrega una parte de su vida y mucho de su esfuerzo para que lo que yo quiero darle a mi familia sea una realidad. Entonces decidí que quería que esta relación fuera de ida y vuelta y que también ellos recibieran de mi apoyo y que se sintieran protegidos y que el trabajar conmigo les diera una cierta estabilidad y seguridad. Entonces, eso también estaba relacionado con mi espíritu protector. Y cuando vi esta lámina y vi este tema de la ropa, de la moda responsable, de la moda ecológica, de que ayude a conectar con el planeta, a mejorar, entonces me di cuenta que también quería yo cuidar mi planeta, que también yo quería cuidar a las futuras generaciones. Que cuando yo fui niña, tuve la fortuna de crecer y de ver árboles a mi alrededor, de salir a jugar, de salir a correr por el pasto verde, de, de tener mucho espacio abierto. Ahora, con el crecimiento de las ciudades, uno voltea a mirar a donde sea y se ve ladrillo, 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 y esos espacios verdes han desaparecido mucho. Y me di cuenta que tenemos que, si bien es cierto, amar y apoyar el crecimiento de las ciudades, el crecimiento estructural, también tenemos que amar y cuidar la parte ecológica. Entonces, ese amor también por el planeta es otra manera de protección. Entonces, definitivamente tengo un espíritu protector. Así que decidí que uniformes de clase, el propósito de uniformes de clase iba a ser proteger vidas. Y empecé a trabajar en ello. El primer paso que di fue aprender un poco sobre economía circular. La economía circular se basa en estos preceptos. Uno, reducir. Debemos reducir el consumo de todo de lo que hacemos, hacer un consumo más consciente. Eh, antes, antes de conocer yo esto, yo decía, bueno, entre más me compren un producto, mejor, sin tener conciencia de a dónde van a parar esos productos cuando son desechados. Ahora sé que esos productos miran un impacto negativo en el planeta, así que tengo que ofrecer a mi cliente algo más que productos físicos y ofrecer beneficios. Entonces vamos a reducir el consumo. Hay que reutilizar los productos, hay que reparar en tanto sea posible, hay que hacer un buen uso de energías limpias, conscientes, eh, concientizarnos de que cada gota de agua que desperdiciamos tiene un gran impacto en el planeta. Debemos ser conscientes de que en la actualidad hay alrededor de 50 billones de seres humanos y que si cada uno desperdicia un vaso de agua al día,
Son 50 billones de vasos de agua que se pierden. ¿Y cuántas personas en el mundo están sufriendo? Nosotros, gracias a Dios, vivimos en un país privilegiado, aunque no en su totalidad, porque tenemos el caso de La Guajira, por ejemplo, que sufren tanto para tener acceso a agua potable, pero la mayoría de nuestro territorio no tiene ese problema. Pero el que no lo tengamos no significa que sigamos desperdiciando. Tenemos que hacer conciencia del buen uso de cada cosa que hacemos y rediseñar. Y rediseñar, y este rediseñar no era solamente rediseñar productos, sino rediseñar nuestro modelo de negocio. Y en eso estábamos. Siguiendo con mi investigación, me encontré con esta información que para mí fue devastante. En Colombia, les estoy hablando solamente de Colombia, se producen 4 millones de botellas de plástico al año. Se producen 5 millones, perdón, de botellas de plástico al año. Y 4 de esos 5 millones van a parar al mar, contaminando a los ríos, a las playas, acabando con toda esta biodiversidad que tenemos tan maravillosa en este país. Y todos los países tienen un problema similar. Entonces, es algo grave lo que está pasando. De esos 5 millones, tan solo 1 millón de botellas se reciclan al año. Es decir, que tenemos que entre todos hacer conciencia y adquirir el compromiso de disminuir el consumo de estas botellas y promover el reciclaje de las que sea necesario consumir. Y me encontré con esto. En Colombia ya hay varias empresas produciendo textiles reciclados a partir de botellas PET y que cada 12 botellas de plástico de 2.000 mililitros al reciclarse equivalen a 1 metro de tela. Entonces, ese va a ser mi primer directriz. Vamos a lanzar una línea de producto al mercado producida con telas recicladas a partir de plástico. Primera idea. Primera acción. Esta fue nuestra primera acción para proteger el planeta. Una camiseta producida en D-Class está evitando que lleguen 8 botellas a contaminar el planeta. Así que somos actores protagonistas de este movimiento ecológico que está surgiendo. Empecé a buscar generar alianzas estratégicas con estas textileras que me han dado también capacitación y me han mostrado cómo es el uso, en fin, me han dado una cantidad de información que me va a ser útil para mi nueva línea de negocio. Encontré una segunda manera y esta manera me parece muy hermosa porque aparentemente es algo muy pequeño, pero que si todos tomamos medidas así de pequeñas, el planeta se va a impactar positivamente. Decidimos cambiar las etiquetas que teníamos y elaborarlas con los desperdicios que quedan del sacar moldería y del corte. Es decir, los desperdicios de cartulina los convertimos en etiquetas y los desperdicios de papel los estamos donando o los estamos generando una alianza estratégica con una fundación que los va a convertir en papel reciclado, que a su vez ellos nos van a devolver convertidos en nuestras etiquetas que nos van a identificar en el mercado y con esa etiqueta le vamos a contar cuál es nuestra propuesta al mundo. Decidimos disminuir el consumo de bolsas plásticas y ahora estamos utilizando papel reciclado, pero de una manera consciente y responsable. Porque también me di cuenta
que esta onda de de reemplazar el plástico por papel está tomándose muy a la ligera. Resulta que producir papel también genera mucha contaminación, genera deforestación, genera un uso mayor del agua que la producción de plástico. Entonces, aunque es bueno utilizar el papel ecológico, debemos hacerlo de manera responsable y para eso necesitamos enseñarle a la gente cómo hacer un buen uso responsable de ese papel. Y en eso hace parte de nuestro programa y de nuestro plan estratégico en este momento. Y la tercera parte, como encontramos que podíamos tener una línea ecológica, es utilizando todo lo que en un momento eran desperdicios de producción. Todos esos pequeños recortes que quedaban del corte y que nosotros desechábamos sin mayor reparo, en la actualidad decidimos convertirlo en una línea de accesorios que se pueden confeccionar con piezas muy pequeñas sacadas de esos retazos. Eso nos impacta a la empresa de dos maneras diferentes. La primera, en que estamos siendo más ecoamigables, reduciendo nuestros desperdicios. Y la segunda, estamos generando una nueva fuente de ingresos al vender estos pequeños accesorios. En este momento todos necesitamos un tapabocas y si el tapabocas es de múltiples usos, mejor, porque el tapabocas desechable puede ser muy cómodo, económico, más económico, pero a la vez, a la larga, más caro porque es de un solo uso. ¿Y qué está pasando con esos tapabocas? Cada vez que compremos un tapabocas desechable, preguntémonos en la noche cuando nos lo quitemos y lo arrojemos a la basura, preguntémonos a dónde va a parar ese tapabocas. Entonces, yo los invito a que hagan uso racional de esos tapabocas, de que compren un tapabocas reutilizable de buena calidad, con buenas características, eh, que los proteja mucho. Y pues así, como les estoy diciendo, generamos un nuevo ingreso para la empresa. Esa fue las cuatro directrices que tomamos para desarrollar nuestro plan estratégico. En ese camino estamos. Eh, Como les conté atrás, una de las grandes o las dos grandes dificultades que encontré a través de esta investigación era que teníamos un gran desconocimiento de avances tecnológicos, no manejábamos y que nuestra venta siempre había sido a través de un punto presencial y el mundo nos exigía en este momento movernos a la digitalización por esos dos temas. Necesitábamos Pero estar Ángela, conectados. perdóname, te interrumpo. Tenemos varias preguntas. Creo que una ya la has respondido en la medida en la que has ido avanzando. Juan Manuel les preguntó cuál considera que fue la mayor innovación que tocó realizar. Creo que ya esa no la contestaste con todo. Eh, Carlos nos pregunta, ¿se puede compartir este archivo? Esa es tu presentación y no sé. Yo, por supuesto que lo comparto. Es un trabajo muy sencillo, elemental, pero hecho desde mi corazón para compartirlo. Me Muchas indican gracias. cómo lo podemos hacer y con todo gusto. Yo creo que sería interesante que nos dejaras tu correo electrónico, pues para que pudieras compartirlo y las personas que estén interesadas te escriban para que tú sepas. Mónica nos pregunta, ¿cómo lograr mi producto de botellas decorativas se convierta en un producto relevante en el ecosistema empresarial de decoración para el hogar? Mira qué pregunta tan bonita. Yo me pregunté durante mucho tiempo qué puedo hacer. eh, Productos pueden haber muchos y todos pueden ser parecidos, pero descubrí que el éxito está en que tú le cuentes a la gente lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, eh, que no es un producto simplemente que se te salió de la nada, sino que tiene un propósito. Descubre cuál es tu propósito. Mi propósito es proteger a mi familia, a mis empresas, a mi planeta. Descubre cuál es tu propósito. Atrás de ese producto que vas a lanzar de decoración, debe haber un propósito que conecta tu espíritu con ese
con ese elemento decorativo. Cuando lo descubras, comunícaselo, compártelo a tus clientes y ellos, eso va a ser lo que va a ser realmente valioso para ellos. Y eso va a ser lo que va a hacer que ellos quieran comprarte. No va a ser el florero en sí, va a ser el propósito que tú tienes haciéndolo, que tú le vas a comunicar. Me encanta. Tengo otra pregunta, muchas gracias. Ay, perdón. ¿Dónde puedo consultar o aprender sobre estas telas ecológicas? En el chat en este momento yo les voy a contar las tres empresas que yo conozco. En sus páginas pueden encontrar muchísima información. Una de ellas es Lafayette, tiene una línea ecológica, Sutex, y la otra es Textiles Román. No conozco más, esas son las que yo conozco. Entonces son opciones bien interesantes si todos nos unimos, seguramente el impacto que va a tener va a ser muy positivo en el planeta. Listo. Y la última, ¿cómo elegir asertivamente a un equipo de confección? ¿Sugieres alguno? Sí, les presento a mi equipo. Este es mi equipo. Aquí de la camisa azul soy yo y las tres niñas de blanco son mi equipo. Eh, Como las ven, son dos de ellas muy niñas, jóvenes, comprometidas, con pensamientos claros de su compromiso con el planeta. Eso lo hice yo. Esa fue una parte importantísima. Dos niñas sin casi experiencia laboral, pero con mucho entusiasmo, con mucho compromiso, y eso para mí fue bien importante. Y ella es Lorena. Lorena es una persona muy especial porque es alguien que conocí yo hace mucho tiempo en una empresa en la que trabajé y es una mujer de grandes sueños, de, que tiene metas clarísimas en la vida y eso me hizo elegirla porque ella me ha enseñado el valor de la perseverancia. Una mujer que conozco hace tiempo y que es muy comprometida con su familia. Y eso también me mostró que debería ser muy comprometida con mi proyecto. Entonces, yo siento que ella es maravillosa. Entonces, eh, en resumidas cuentas, lo que yo considero que tú debes buscar más que experiencia, obviamente debes buscar algo de conocimiento, pero también tener claro unos programas de formación que tú tengas al interior de tu empresa para que puedas capacitar a tu equipo, pero algo que no puede faltar es que sea una persona entusiasta y comprometida con su proyecto de vida. Si tiene compromiso con ella misma, va a tener compromiso con tu empresa. Listo, por hasta ahí estaban las preguntas. Perdóname, te quiero interrumpir. Yo quiero aprovechar también para decirles, Flor Ángela, todo el tiempo durante la conferencia nos ha hablado del acompañamiento que tuvo pues gracias a la Cámara de Comercio, que tuvo su consultora, que es Paola Zúñiga. Nosotros somos un equipo de consultores interdisciplinarios que los podemos ayudar a ustedes con lo que ustedes necesiten. Lo más bonito de este acompañamiento es que no tiene ninguna inversión económica. Este acompañamiento está para todas las empresas que estén en Bogotá y la región. Súper importante que si están interesados en acceder a este acompañamiento, donde pueden, todo lo que Ángela nos hablaba del taller de estrategia, de todo ese análisis, me parece súper importante que ustedes pues también lo conozcan y puedan participar. Porfa, escríbanos un correo con el asunto interesado a luz.medina@ccb.org.co. Yo les dejé el correo en el chat. Ella es nuestra coordinadora y muy seguramente pues nos va a poner en contacto con los empresarios que le escriban. Yo sé y te agradezco muchísimo porque has hablado muy bonito de este acompañamiento. Gracias. Listo. Estoy yo enormemente agradecida, enormemente agradecida. Tal vez mi empresa en este momento no esté generando los ingresos necesarios o los ingresos esperados del crecimiento económico, pero de la mano de la Cámara de Comercio
he fortalecido muchos aspectos, hemos crecido muchas cosas y seguramente con este nueva línea que vamos a sacar, yo creo que a final de julio, de low fashion o moda lenta, moda sostenible y moda de protección, seguramente cuando haga yo ese lanzamiento voy a empezar a recoger los frutos de la semilla que sembré de la mano de la Cámara de Comercio y que de la mano de ustedes también la he cuidado durante este año y medio. Entonces, estoy agradecidísima. No, muchas gracias a ti, de verdad. Los invito, miren, son el aliado que todos necesitamos. Em, Voy a hablar a término personal. Antes estaba yo solamente metida en el rol de producir, producir, producir y nunca me había tomado el trabajo de investigar de qué se trataba la Cámara de Comercio. Creía que era el registro y llenar eso para que no me molestaran las autoridades, tener mi certificado de Cámara de Comercio y no más. Y la pandemia y el miedo y el afán de surgir me llevó a investigar y descubrí esto tan maravilloso que es la Cámara de Comercio. Entonces, consíganse buenos aliados. Yo creo que estoy de la mano del mejor aliado. Muchas gracias por esas palabras. Muchísimas gracias de verdad, Flor Ángel. Entonces, voy a dejarles aquí en el chat mi correo. Mi correo. Ay, mm, ay, 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 ¿qué pasa? Perdóname que Alejandra nos está haciendo una pregunta. Alejandra, nuestro acompañamiento, más allá de ser un acompañamiento sectorial, es un acompañamiento que está enfocado en aportarles a ustedes en temas organizacionales, en temas de estrategia, de mercadeo, de gestión financiera. Eso lo podemos, digamos que lo definimos nosotros en una reunión que tengamos con ustedes. Entonces, si les interesa, ¿verdad?, el acompañamiento, quiero que sepan que somos interdisciplinarios, que hablamos más de temas organizacionales. Eh, Porfa, escríbanle a Luz Ángela y a través de ella, pues ella nos va a contactar o los va a direccionar con el consultor, em, pues más acorde para ustedes. ¿Listo? Porfa, sí, pónganle que están interesados, pónganle que estuvieron participando en la feria para que ella los, pues, logre ubicarlos un poco y también cuenten un poco que tienen sus empresas, ¿no? Mi empresa es de tal cosa, mi empresa es de y tal, estoy interesado en mejorar en temas de estrategia, en temas para que ella trate de direccionarlos mejor. ¿Listo? Flor Ángela, muchísimas gracias, de verdad, me parece pues, maravilloso. Lo que necesites, pues tú sabes que ahí cuentas con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por esto que nos aportaste a todos, por hablar tan bonito de este acompañamiento que tiene la Cámara de Comercio, de la Cámara de Comercio, y felicitaciones por todo lo que has hecho. De verdad que para nosotros esto es un caso de éxito porque es de admirar lo que has hecho y el esfuerzo que hiciste durante todo este tiempo. Muchas gracias por tus palabras y me despido de todos ustedes con este mensaje chiquito, pero me parece que importantísimo. Em, No soy nada especial, una mujer, como dice ahí, una mujer real, hecha a pulso, fruto del trabajo y del esfuerzo, mm, que valora lo que es y que reconoce la importancia de su papel en esta sociedad. No tengan miedo, siempre van a haber cosas difíciles, pero esos son retos que se nos presentan y que cuando quedan atrás nos dejan grandes satisfacciones. Crean en ustedes por encima de todo. Si en algún momento se sienten débiles en algo, busquen ayuda que siempre al que busca la encuentra, téngalo por seguro. Y ahí les dejé mi correíto en el chat. Si en algún momento puedo ser de alguna ayuda para ustedes, cuenten conmigo. Eh, esa ayuda es parte de mi propósito. Estoy aquí motivándolos a que no se den por vencidos. Sigan adelante. Si empezaron un sueño, sigan con él y esfuércense, comprométanse y en un tiempo van a tener grandes satisfacciones.
Muchísimas gracias nuevamente. Esperamos que te vaya súper bien y te vamos a seguir para estar pendientes de cómo te va. ¿Vale? Muchas gracias por todo. Ahí vamos con pasitos pequeños, pero firmes. Muchas gracias a todos. Les recuerdo, si necesitan de verdad nuestro acompañamiento, no dejen de escribirle a luz.medina@ccb.org.co y estamos en contacto para lo que necesiten. Los invitamos a las demás charlas que tenemos en el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Feliz tarde. Feliz tarde para todos. Gracias.